Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Lucía Briceño y esta es mi presentación sobre la disciplina y la interdisciplinaridad en la educación. Entonces, en primera medida, como introducción, como docentes nosotros nos vemos enfrentados constantemente a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, en la educación universitaria, estamos hablando de la formación de profesionales. Cuando hablamos de profesionales, hablamos de individuos que van a empezar a solucionar problemas de la realidad, problemas en nuestro mundo que se ha visto, o sea, que ha tenido un crecimiento a nivel científico impresionante y un mundo globalizado, un mundo en el que la ciencia ya no puede ser vista de manera fragmentada, matemáticas, ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales por aparte, sino que nuestro mundo está integrando y nuestra realidad integra todas estas ciencias con los múltiples problemas que se presentan. Es por ello que una formación interdisciplinar en nuestros profesionales requiere de que los docentes también tengamos claridad de qué es la interdisciplinariedad y no basarnos únicamente en la relación entre disciplinas, que estaríamos hablando de algo, eh, de una yuxtaposición de ciencias, sino realmente reconocer cuál es el papel de la interdisciplinariedad en la formación de los profesionales. Con ello entendiendo que es una estrategia que nos va a permitir mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con el propósito de mejorar nuestra calidad como docentes, entonces vamos a abordar algunos aspectos con respecto a lo que se entiende por interdisciplinariedad, partiendo que existen relaciones interdisciplinarias. No podemos entender como interdisciplinariedad cualquier cosa en la que se involucren diferentes disciplinas, ya que tenemos diferentes niveles. Entonces, el nivel más básico sería la multidisciplinariedad, en la que formulamos que para abordar una situación o un problema tenemos diferentes ciencias, pero están yuxtapuestas de manera aditiva, o sea, la matemática hace su trabajo, las ciencias naturales hace su trabajo, las sociales hace su trabajo y pare de contar. Avanzando en un nivel de pronto superior, estaría la pluridisciplinariedad, en la que también tenemos de cierta manera yuxtaposición de las disciplinas en un orden jerárquico igual. De cierta manera se puede establecer una relación entre ellas. Tenemos la disciplinaridad cruzada, que es cuando una disciplina básicamente es la dueña del problema y las demás disciplinas lo que hacen es eh, alimentar a la disciplina más grande. Y tenemos la interdisciplinariedad. Allí el papel de las disciplinas ya no es simplemente aportar, sino que existe una interacción estrecha entre ellas, un engranaje en la que una disciplina aporta a la otra y de forma eh, a la inversa también, o sea, hay una cooperación entre las disciplinas. Entonces ya no es simplemente la interdisciplinariedad, no es simplemente abordar un problema o abordar una situación, un proyecto, de forma en la que cada ciencia aporta lo que tiene, sino que las ciencias se ven eh, interconectadas y alimentadas mutuamente. En un nivel superior, que desde mi punto de vista sería como el ideal, está la transdisciplinariedad, en donde los límites de las ciencias, básicamente de cada disciplina, desaparecen y entre ellas conforman un complejo de conocimientos. ¿Listo? En la interdisciplinaridad todavía podemos identificar los límites de cada una de las disciplinas. En la transdisciplinariedad, la idea es que estas barreras de las disciplinas desaparezcan y el conocimiento o la creación rompa estos esquemas y vaya mucho más allá de los conceptos primordiales de cada una de las disciplinas. En este sentido, entonces, eh, enfocándonos en lo que es la interdisciplinariedad, tenemos eje, eh, como eje principal o como
La raíz de todo, obviamente, las disciplinas, las cuales enmarcadas en problemas de la realidad nos van a permitir tener una imagen general globalizada de los problemas que se pretenden abordar. Entonces, en este orden de ideas y retomando lo que habíamos hablado de interdisciplinariedad, las disciplinas empiezan a conformar un engranaje que le permita al profesional o al estudiante en formación para su profesión abordar problemas propios de su contexto, abordar problemas propios de su profesión. En este mundo globalizado que cada vez está dejando como más de lado al sujeto, necesitamos que sea capaz de captar esa realidad y la complejidad de esa realidad a través de la interacción entre las diferentes disciplinas. ¿Qué aspectos tenemos que considerar al momento de pensar en interdisciplinariedad en el aprendizaje? Primero, tenemos que ser conscientes que hay un cambio constante en en los contextos de nuestros estudiantes hay un cambio constante y un crecimiento constante en la sociedad. Entonces, hay que entender que esta interdisciplinariedad tiene que estar también en constante cambio y en constante evolución. También tenemos que atacar las dificultades del aprendizaje. Personalmente considero que a través de la interdisciplinariedad estas dificultades de aprendizaje pueden ser superadas, ya que vemos que muchos de nuestros estudiantes en las diferentes asignaturas no encuentran una relación con su objeto de formación y hace que ese aprendizaje no adquiera un significado como tal. La introducción de la práctica interdisciplinaria, es decir, debemos empezar a jugárnosla por el papel de la interdisciplinaridad en la formación de profesionales. También tenemos que cambiar el paradigma acerca de la educación. O sea, la educación tradicionalmente se ha visto enmarcada en esa atomización del conocimiento y básicamente hemos dejado a los estudiantes con la tarea de, mire su merced, cómo coge todo lo que le hemos enseñado y mire cómo lo interrelaciona para su formación y para ser capaz de afrontar sus vidas y sus profesiones. Hacer mucho énfasis en la investigación didáctica, es decir, estar constantemente actualizándonos con respecto a los avances que se tiene con respecto a los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y tener muy claro que la formación de los profesores es de vital importancia en este proceso de cambiar el paradigma de la educación. Dentro de esto, eh, en la Universidad Distrital presentaron un programa de licenciatura en la educación básica con énfasis en matemáticas que apuntó mucho a ese tema, apuntó mucho a la interdisciplinariedad para la formación de los profesores, no solamente en la que no solamente se centraban en la formación disciplinar de matemáticas, sino que apuntaban a todos los aspectos que hay que tener en cuenta para ser profesor de matemáticas. Entonces, teníamos proyectos o asignaturas en las que debíamos abordar un problema general de la educación, pero no solamente desde la disciplina, sino desde la psicología, desde la pedagogía, desde la didáctica, desde la epistemología del conocimiento, etcétera. Entonces, estos serían como los aspectos más generales que se deben considerar al momento de entrar a pensar en una interdisciplinariedad. ¿Qué nos va a aportar esto? Va a aportar una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque básicamente nuestros estudiantes van a ver esos conceptos, ¿para qué les sirven? Van a tomar un aprendizaje significativo. Van a tener una comprensión unitaria de la realidad, es decir, van a poder captar de mejor manera la complejidad de la realidad. Vamos a tener una más concordancia con el conocimiento científico y aparte de eso van a ser capaces de transferir los contenidos entre las diferentes disciplinas, eh, obviamente con el objetivo de su formación profesional. ¿Qué aspectos atentarían para que no pudiéramos trabajar este aspecto de la interdisciplinariedad en la formación? Primero, seguimos trabajando un currículo que está básicamente estructurado desde las asignaturas.
Y es una cosa que es tradicional y que todavía tenemos ese paradigma muy, muy, muy clavado, y es el tema de querer fragmentar el conocimiento y hacerlo por asignaturas. Aparte de eso, cuando se hace la planeación o el diseño del currículo, no se explicita. A veces hablamos de currículos interdisciplinares y todo, pero cuando está en el diseño, primero, los docentes a veces no conocemos el diseño de las otras asignaturas, no conocemos el diseño general de los programas, y no está explícito, de forma explícita, cómo se van a relacionar cada uno de los módulos. La rigidez en los currículos, y anexé yo ahí las políticas desactualizadas. Eh, Cuando vamos nosotros a mirar, por ejemplo, en la educación básica, saliéndonos un poquito de la universidad, de la educación universitaria, en la educación básica, las políticas en Colombia por lo menos todavía fragmentan el conocimiento. O sea, nosotros tenemos unas directrices, unos mínimos básicos de aprendizaje para cada asignatura. Entonces, eso ya hace que haya una fragmentación de los conocimientos. ¿Qué favorece la interdisciplinariedad? Pues realmente un currículo basado en la resolución de tareas y en los problemas profesionales. Es decir, un currículo que permita la formulación de proyectos de tareas propias de la profesión. ¿Listo? Con esto el estudiante primero va a poder mirar cómo cada disciplina se ve interrelacionada en la resolución de esos problemas o de esas tareas. Y de esa misma manera es como un proceso envolvente que le va a generar un proceso de aprendizaje también. Eh, Obviamente, si yo quiero hablar de interdisciplinariedad y sabiendo que in- debe estar inmersa dentro del currículo para la formación de los profesionales, pues requiero de una planeación, ¿cierto? La planeación debe tener en cuenta cuáles son los objetivos de formación, cuáles son las políticas, con qué recursos cuenta la institución, con qué tiempos, en qué tiempo se va a desarrollar este proceso de formación, sea a nivel macro o a nivel micro. ¿Cuáles son las actividades que yo voy a realizar en este proceso de formación? La planeación básicamente es una secuencia de tomas de decisiones, de cierta manera, en forma de espiral, con base en lo que va pasando, voy empezando a tomar nuevas decisiones, pero esta toma de decisiones no se hace desde la improvisación o desde el empirismo, sino se hace desde una proyección y preveyendo lo que va a suceder cuando yo esté realizando las actividades previas. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta y muy claro cuál va a ser el objetivo de esta planeación, cuál va a ser el objetivo de formación, ¿listo? Al igual también cuáles son los recursos, bajo qué políticas estamos trabajando, teniendo en cuenta la institución en la que se esté trabajando. ¿Listo? Dentro de las características y las clasificación que tenemos de las planeaciones, aquí está como una síntesis de las características principales que debe tener la planeación, que pretende ser un diseño interdisciplinario. Primero debe ser indicativa, ¿listo? O sea, es decir, debe indicar cuáles son los procesos que se van a desarrollar de forma explícita, de qué manera se van a interrelacionar las diferentes disciplinas, cuáles son los procesos que se van a llevar, etcétera. Va a ser participativa. De hecho, al ser interdisciplinar esta planeación, pues necesitamos de la participación de las diferentes disciplinas en el diseño de esta planeación para poder encontrar esos nexos y esas conexiones que hay entre las diferentes disciplinas que aporten al proceso de la formación del profesional. Debe ser integral, es decir, también debe, pues al ser participativa y al pensar en interdisciplinariedad, pues debe integrar todos los aspectos de la formación del profesional. Iterativa, es decir, debe ser recursiva. ¿Listo? O sea, yo hago la actividad, evalúo, vuelvo y empiezo, evalúo, y es como una serie de toma de decisiones. Prospectiva, no debe tener muy clara que lo que se está buscando es la transformación, ¿listo? Y no debe
perderse ese objetivo, no debe perderse esa visión de transformación de la educación. Debe ser opcional, es decir, debe dejar espacios a los diferentes eventos que se puedan prever. Lo vivimos hace muy poco con el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces, debe dejar como ese espacio y debe ser operativa, es decir, debe poderse aplicar. Tenemos diseños macrospectivos, planeaciones macrospectivas y eh, microspectivas. La macrospectiva está en un impacto general. Hablamos de programas, hablamos de instituciones completas, de departamentos completos. Y la microspectiva que ya iría orientada al cada programa por aparte. Entonces, cuando yo hablo de una, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, cuando yo hablo de una planeación macrospectiva, estoy hablando de la planeación de la formación de ingenieros en general, y microspectiva cuando yo hablo de los programas de ingeniería civil, de ingeniería ambiental, etcétera. Los principios que debe poseer esta planeación: debe ser factible, es decir, debe ser posible de aplicar, es decir, es donde yo tengo que evaluar los recursos, saber si la puedo implementar, si cuento con los espacios y demás y las políticas, aparte de eso, me permiten esta implementación. Debe ser objetiva, debe ser flexible, es decir, espacio a, debe dejar espacio a lo que pueda llegar a suceder. Objetiva, debe tener muy claro cuál es el objeto de esta planeación. Al ser flexible también, pues, debe dejar el espacio para las posibles interacciones entre las disciplinas que puedan emerger de la práctica. Debe ser cuantificada, es decir, debo tener en cuenta cuáles son los tiempos, cuáles van a ser los recursos, etcétera, y se debe pensar en una unidad, es decir, debe pensar que esta planeación está subordinada a una planeación estratégica en general. Tenemos diferentes tipos de planificación: la planificación retrospectiva, que es la que mira el pasado, y con base en ese pasado es que se hace una planeación a futuro. La prospectiva, que básicamente se centra en la planeación eh, a futuro sin tener en cuenta el pasado o el presente. La circunspectiva, que es la que busca esa formación ideal. Esto sería como la utópica. La coyuntural, o sea, ¿qué pasa en caso de de agentes, de cosas externas que puedan afectar en el proceso? Yo creo que lo vivimos con el tema de la pandemia, tuvimos que empezar a replanear, y esa planeación la veo desde el enfoque coyuntural, correctiva. La correctiva, que es en la que básicamente cuando uno está evidenciando una dificultad o un problema con planeaciones previas, pues pretende hacerse la corrección al respecto. Y la estratégica, que es la más general de todas, que es la que incluye todo el tema, incluye tanto los procesos, los diseños, los proyectos, etcétera. En conclusión, ¿qué es lo que está pasando? El conocimiento científico se desbordó. O sea, a nivel histórico, la humanidad en un principio teníamos un pensamiento complejo, un conocimiento complejo en el que todas las disciplinas se veían relacionadas entre sí, pero todos los avances científicos que se generaron en el transcurso histórico desbordaron la capacidad de poder conocer acerca de todo. Entonces se produjo esa atomización del conocimiento. De allí que tradicionalmente hemos estado enseñando cada ciencia por aparte, cada cosa por aparte, sin reconocer la interacción entre las disciplinas. Sin embargo, a este punto de hora, con la complejidad de la globalización, pues requerimos que volver otra vez a la unidad de las ciencias. Requerimos volver a poder interrelacionar las diferentes disciplinas para poder captar esa realidad. En este orden de ideas, entonces, hemos tenido una visión fragmentada eh, de la realidad cuando la abordamos desde cada disciplina. Es decir, no vamos a poder evidenciar, o nuestros estudiantes no van a poder evidenciar la compleja realidad o la complejidad del problema
cuando se aborda desde una disciplina, desde cada disciplina por separado. ¿Listo? Por ejemplo, específicamente en la profesión docente, nuestros estudiantes, futuros formadores, deben tener en su mente la educación y la enseñanza, sea de las ciencias naturales, bueno, de la enseñanza, de hecho, de la formación de individuos, como un complejo de diferentes campos de conocimiento que le van a aportar a este individuo las herramientas para poder salir al mundo y enfrentarlo. ¿Listo? Y para poder lograr esa formación requerimos no solamente de las ciencias, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, sino que requerimos también entender la psicología, entender cómo se producen los procesos de conocimiento, cómo se producen los procesos de aprendizaje. Necesitamos conocer la epistemología de cada ciencia, necesitamos conocer la didáctica propia de la ciencia. Entonces, en este sentido, todas estas ciencias deben empezar a interactuar. Entonces, la formación de los profesionales, entonces decíamos, se debe lograr que los estudiantes puedan abordar los problemas propios de su profesión y de su realidad, pero no con un marco de referencia con disciplinas fragmentadas, sino con un marco de referencia de un conocimiento en el que las diferentes disciplinas se ven interconectadas, entendiendo esta como el proceso mediante el que se integran y cooperan las diferentes disciplinas en torno a una problemática real. Para lograr esta formación disciplinar, la formulación del diseño curricular debe estar estructurado y estoy, digamos que defiendo esta postura mucho, desde la práctica profesional y desde la resolución de tareas. Es decir, solamente desde esta práctica profesional, desde enfrentar al estudiante a abordar problemas propios de su práctica, es que él va a es que en el que se van a ver evidenciadas cómo se interconectan y cómo se cooperan unas disciplinas de las otras. Aparte de eso, sin dejar de lado, por ejemplo, también el trabajo científico. Los proyectos de investigación son un eje articulador de los procesos de aprendizaje. Entonces, requerimos también que estos diseños curriculares no se basen únicamente en diferentes asignaturas o módulos, sino que estén enmarcados en tareas integradoras, en proyectos, en solución de problemas profesionales, en la misma reflexión sobre su práctica profesional. En el caso, por ejemplo, de la formación de nuevos profesores, es de vital importancia enfrentar a estos individuos en formación a su práctica profesional para que así de los diferentes módulos y de las diferentes clases puedan ver cómo éstas se integran en los procesos de enseñanza, porque nosotros estamos orientados hacia la enseñanza. De esta manera, entonces, cuando nosotros enmarcamos todo en un proyecto, cuando se enmarca todo en una práctica profesional, pues los módulos de las asignaturas van alimentando esa práctica y aparte de eso, se va fundamentando esa relación entre las diferentes disciplinas. Finalmente, como conclusión general, creo que con respecto a la interdisciplinariedad, eh, hay mucha tela por cortar, hay mucha cosa que investigar, pero sí es imperativo empezar a cambiar la forma en la que estamos pensando la educación y la forma en la que se está pensando la formación de profesionales, porque políticamente las políticas educativas que tenemos, por lo menos en Colombia, siguen arraigadas a la atomización del conocimiento, siguen arraigadas a un diseño curricular basado por asignaturas. ¿Listo? Y aparte de eso, las instituciones tampoco aportan mucho en este sentido, porque vemos, por ejemplo, por ejemplo, lo vivo en experiencia propia como formación de profesionales en ingeniería, los docentes que dictan, comillas, dictan las asignaturas propias de la ingeniería, no tienen ningún tipo de comunicación con los docentes de las ciencias básicas o con los docentes de las asignaturas transversales en las que se pudiera haber integrado, eh, ver de qué manera se puede enmarcar el aprendizaje en una interacción y en una interrelación entre estas diferentes disciplinas. Muchísimas gracias.
¿Dónde la paro? Mm, ¿Qué pasó?